Listo. Entonces, bueno, lo primero es sobre el examen, que era hoy, pues obviamente lo vamos a tener que posponer. No sé cuánto, voy a charlar hoy con los ayudantes para platicar sobre las posibilidades, y pues ver también cómo está un poquito la situación. Em, yo esperaría que para el viernes todo esté bien, aunque también no me encanta la idea de aplicar el examen este viernes por digamos como por la premura de hacerlo ya directamente este mismo viernes, siendo que tengan estos 3 días como que lo saca de ritmo, digamos. Entonces, yo esperaría que este viernes regresáramos, pero no necesariamente que el examen fuera ese mismo día, ¿no? Entonces, podríamos hacer el examen tal vez lunes o martes. También me preocupa un poco que se les acumulen a ustedes evaluaciones, ¿no? Que de repente tengan alguna evaluación programada para este jueves o para el viernes y que se las vayan a acumular el mismo viernes o lunes o martes. Entonces, bueno, pensando un poquito en eso, quisiera que supieran que no pretendemos perjudicarlos, entonces más bien vamos a buscar una posible solución para que no haya, para que no se les vayan a juntar las cosas, ¿no? Que no se les junte demasiado a la hora de estar trabajando con eso. Entonces, bueno, de Markov me falta una demostración sobre los últimos teoremas que vimos. Pero quisiera aprovechar la sesión en línea, al menos la sesión en línea de hoy, para poder ver una de las aplicaciones, ¿no? Entonces, como voy a estarles proyectando varias tablas o trayendo varias tablas, me gustaría aprovechar que hoy podamos hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces, lo que veremos ahí es una aplicación, una de varias aplicaciones de las cadenas de Markov. Particularmente del caso de las distribuciones estacionarias. ¿Vale? Entonces, en particular, lo que quiero que veamos la aplicación que se genera de esto es justo cómo aplicamos la distribución estacionaria a cadenas de Markov. ¿Ok? Este ejemplo que les voy a platicar es un ejemplo que ustedes pueden encontrar en un libro que se llama Gilead de investigación de operaciones. Entonces es un libro de investigación de operaciones donde al final tienen algunas aplicaciones utilizando procesos estocásticos y nada más, ¿vale? Entonces, para aplicarlos, para entender la aplicación, déjenme platicarles un poquito sobre teoría de decisión. Entonces, hay una cosa llamada procesos de decisión, de decisión. Ok, y todo lo que tiene que ver con teoría de decisión es esencialmente este, tomar varios escenarios y contrastarlos contra las posibles decisiones que nosotros podamos tener. Entonces, la idea de un proceso de decisión es que nosotros podamos tener escenarios estudiados de todo lo que puede pasar, escenarios versus decisiones. ¿Ok? Entonces, contrastar estas dos cosas, escenarios versus decisiones, es el centro de lo que se conoce como las ideas de teoría de decisión o teoría de juegos. Y todo se centra en que nosotros podamos ver en un escenario qué es lo que puede pasar respecto a los costos de las cosas, no costos monetarios forzosamente, aunque aquí sí lo vamos a ver así, pero qué tanto me cuesta que las cosas pasen, ¿de acuerdo? Y cómo cambian las cosas en un escenario. Cambios de
escenarios o cambios digamos, de estados, ¿no? Como en una cadena de marco. Ahora, las decisiones, nosotros pues vamos a tener ciertos costos y ciertos beneficios. Obviamente acá también estoy pensando en ganancias específicamente que me lleva a los escenarios. Tradicionalmente se trata de poner esto en una tabla en donde podamos contrastar justo decisiones versus escenarios. Entonces voy a poner algo así como, ¿qué pasa si tomo la decisión uno versus qué ocurre el escenario uno? ¿Qué pasa si tomo la decisión 2 versus qué ocurre el escenario uno o el escenario 2? Entonces, esta tabla que les estoy describiendo acá, lo que hace es comparar todos los posibles escenarios, en este caso nada más estoy poniendo dos escenarios, versus todas las posibles decisiones, que en este caso estoy tomando solamente dos decisiones. Y dentro de la tabla, mi objetivo va a ser colocar, digamos, la especie de respuesta que da esta cosa, ¿no? Digamos, la respuesta al escenario uno dada la decisión uno. ¿Vale? Y después tendré la respuesta de tomar la decisión uno en el escenario 2. Y acá abajo lo mismo, respuesta de tomar la decisión 2 en el escenario uno, respuesta de tomar la decisión 2 en el escenario 2. ¿Ok? Entonces acá, digamos, entendemos esto como que DI es tomar la decisión iésima. E sub I es que ocurre el escenario I. Y la RIJ significa tomar decisión y, bueno, más bien, en realidad es la respuesta o lo que ocurre después de esto. La respuesta de tomar de sub I si ocurre sub J, ¿no? Entonces, este tipo de cuadritos que ustedes ven acá, estos cuadros de teoría de decisiones son de lo más normales. Obviamente yo puedo tomar la decisión uno o la decisión 2 y eso es decisión mía, vaya. Y los escenarios son cosas que ocurren aleatoriamente, ¿sí? Son cosas que ocurren aleatoriamente y necesito tomar cada una de las decisiones. En el ejemplo que vamos a ver, no van a quedar tablas tan bonitas y tan sencillas como las que tenemos acá. En realidad voy a tener políticas completas. Y es que a veces estas cosas se juntan. Entonces, puedo tener como un escenario dado que estás en un cierto estado y luego otra tabla y luego otra tabla y más bien lo que termino yo haciendo es una política de cambios, según cómo vayan pasando las cosas. Ahorita lo verán en el ejemplo que en el ejemplo que yo les mostraré, ¿no? Em, sería como si la decisión y a dónde lleva esta decisión, ya sea el escenario. No, no es eso. No es que esta decisión te lleve a alguno de los escenarios. En realidad, déjenme ponerles un ejemplo mucho más sencillo para que se entienda esto. Ejemplo, ejemplo muy, muy básico. Ya entenderán que no están relacionadas las decisiones y los escenarios. Más bien, las relaciones y los escenarios que son independientes terminan llegando a la respuesta. Esa sí es la relación. Entonces, por ejemplo, imagínense que estamos en un volado. Volado, ¿ok? Entonces, en el volado, pues podemos tener la elección de apostar por sol o de apostar por águila, ¿no? Entonces, tengo estas dos posibilidades. Mis escenarios van a ser justamente eso. Va a ocurrir que en el escenario uno sale sol y en el escenario 2 va a ocurrir que sale águila. Ahora, mi decisión uno que voy a tomar aquí es apostar por sol, ¿de acuerdo? Y la decisión 2 que voy a tener aquí es apostar
por águila. Obviamente las decisiones que yo tome en estos casos no me están llevando a, a los escenarios, ¿no? Las decisiones que yo tome en cada caso acá no dependen de qué escenario esté ocurriendo. En realidad yo tengo que tomar la decisión antes de sobre qué voy a apostar y después ocurre el escenario y ocurre de manera independiente. Entonces, si apuesto a sol y sale sol, pues el resultado es que yo gano, ¿no? Ganar. Si apuesto a sol y sale águila, el resultado es perder. Lo mismo de este lado, ¿no? Si apostamos a águila y sale sol, nosotros tenemos el resultado de que se pierde. Y en este último caso tenemos el de ganar. ¿Ok? Pascal, hace muchos años hizo digamos, las bases de toda esta parte de teoría de decisiones. Empezó a dar cómo sería más o menos estas, diferentes, conjuntos de estados, conjuntos de acciones, de escenarios y de acciones, conjuntos de costos y probabilidades de transición entre los escenarios. Bueno, la verdad es que lo de las probabilidades ya se trabajó muchísimo después. Y Pascal trabajó con un ejemplo que se considera de los ejemplos más famosos. Sí, justamente José Daniel es justo como la matriz de pagos en teoría de juegos, es exactamente la misma. Pascal lo ejemplificó con un ejemplo que después lo hacía mucho más para mostrar el caso en el que, cual tienes esperanzas infinitas. Y ese ejemplo fue conocido como el ejemplo de la apuesta en la creencia en un dios o no. Y lo puso justo así, o sea, las apuestas en vez de apostarle a cada una moneda era la decisión de una creencia y los escenarios era la existencia o no de un dios, ¿no? Y entonces funcionaba muy parecido a este, solamente que en esos casos las variables aleatorias tenían esperanzas infinitas, ¿no? Que era condenación eterna y salvación eterna. Entonces, en esos casos era una cosa bastante curiosa, pero ahí se empieza a ejemplificar ese asunto, ¿vale? Entonces, este es el ejemplo. Voy a resaltarlo aquí con un cuadrito para que se entienda que todo esto es el ejemplo. Listo. ¿Vale? Bueno, esa es la idea básica de la tabla de resultados de decisiones y de escenarios. Entonces, después de eso, nosotros empezamos a tratar de, digamos, estandarizarlo. Entonces, comenzamos por, digamos, ver los estados observables. Estados observables que nosotros teníamos. Y así como el estado uno 2 3 4 5 hasta el n. Estos no están puestos en las tablas que les estoy diciendo. En realidad, los estados de los que estoy hablando acá no son los escenarios. Puede que los escenarios se hagan después de los estados. Ajá. Y después de esto, escenarios. Sé que igual no se entiende muy bien esta idea de que el escenario y el estado son distintos, pero lo van a ver ahorita que llegue al ejemplo. Escenarios. Después de eso o que sean lo mismo. Esto da igual, ¿no? Y luego las acciones, acciones posibles, que también voy a tener un conjunto de acciones. Normalmente este se le llama conjunto K. Y obviamente al de estados observables, pues le voy a llamar como de el espacio de estados. ¿Ok? Y voy a tener ciertas acciones. Acción uno acción 2 acción 3 así hasta acción M. Tampoco tiene que ser que las acciones sean exactamente la decisión. Después de tomar las acciones, puedo tomar decisiones completas. De decisión. Ok, insisto, lo veremos un poquito más adelante por qué pasa esto. Y después vienen los costos. Costos. Estos costos los voy a entender como, digamos, algo así como C y coma K. Ajá. En donde en este caso voy a tener el costo de la acción K en el estado I. Costo de acción K en estado I. Tampoco es la respuesta completa, porque el juego puede ser más complejo que esto, ¿sí? O sea, sepan que todavía no he llegado a poder decidir cada uno de los casos, ¿no? Entonces, todo esto.
me tiene que llevar a un conjunto de decisiones, ahora sí, completamente. Y entonces van a ser las decisiones que yo tome en cada estado. Esto va a ser la decisión que tome si estoy en el estado uno. La decisión que yo tome si estoy en el estado 2. Y así sucesivamente las N decisiones, N mayúsculas, que yo tomo dependiendo de cada estado en el que esté. Y a esta cosa completa la llamo política. Sé que tal vez no quedó muy claro estos tres puntos que puse ahorita después del ejemplo, pero voy a poner un ejemplo global y espero que con eso quede muy claro lo que voy a hacer. ¿Ok? Entonces, ahora sí, va el ejemplo que es la aplicación. Ejemplo, porque incluso acá en la teoría que les estoy platicando, la estoy viendo muy por encima y ni siquiera les estoy platicando cómo es que voy a resolver el asunto, ¿no? O sea, ya les platiqué cómo está el estado, los estados, los escenarios, las decisiones, o al menos le puse nombre a todo ese montón de cosas, pero ni siquiera les he platicado, bueno, dado este problema, cómo se resuelve, ¿no? Cómo encontramos políticas óptimas para estos casos. Entonces, pues no se apuren, vamos a resolverlo sobre la marcha. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un ejemplo y este ejemplo va a tratar de una fábrica. Fábrica, ¿ok? Y en esta fábrica, realizan, digamos, un cierto procedimiento y hay una máquina muy importante. Sí, dentro de todo el proceso que realiza la fábrica para fabricar las cosas que tenga que hacer, hay una máquina que es completamente central en su proceso, ¿vale? Y entonces, después de analizar mucho las cosas, voy a pasarles parte de unas tablas que yo hice, este. Bueno, más bien que son tablas de una traducción que hice de este problema para, para un trabajo que hicimos exponiendo justo teoría de decisión de Markov, teoría markoviana de decisiones. Entonces, pues les voy a ir pasando acá las tablas, ¿no? Entonces, en la máquina, el fabricante se da cuenta de que tiene cuatro posibles estados, ¿vale? Entonces, esto nos dice cuál es la calidad o condición de la máquina, condición de la máquina al final de cada semana. Como la máquina se utiliza muchísimo, la máquina se utiliza pues, centralmente en todo el proceso de fabricación. Entonces el fabricante la está usando fuertemente cada semana. Resulta ser que pues necesitan estarla revisando cada semana para ver si está en la condición cero, en la condición uno, 2 o 3, ¿no? La condición cero significa que es tan buena como si estuviera nueva. La condición uno significa que es operable y que el deterioro de la máquina es muy poco. La condición 2 significa que es operable y que el deterioro de la máquina es alto, ¿no? Y la condición 3 es que es inoperable. La calidad del producto de la producción que realiza la máquina es completamente inaceptable, ¿no? Entonces, el ingeniero a cargo de todo esto se da cuenta de eso, y haciendo un poco de estadística y con un poco de estadística se puede construir fácilmente la matriz de probabilidades de transición. ¿Cómo hacemos eso? Pues yo reviso todas las semanas en que la máquina estaba bien en cero y veo qué le pasó la siguiente semana. Algunas veces va a volver a estar en cero, otras veces va a ir a uno, otras veces va a ir a 2 y otras veces va a ir a 3. Y entonces, teniendo las máquinas todas en cero, reviso qué porcentaje de las veces la siguiente semana fue al estado uno. Y si tú me dices que eso fue el 50% de las veces, pues ya tengo mi probabilidad de transición del cero al uno. Si tú me dices que el 20% de las veces la máquina desde cero fue a 3, pues tengo mi probabilidad de transición de 3 y así para cada estado.
Entonces reviso cuántas semanas tengo en total de información y cuántas veces hubo una transición del 0 al 1, del 0 al 2 o del 0 al 3. Y lo mismo para cada estado. Puedo ver que si estoy en el estado 3, tal vez mágicamente se fue al estado 1. Obviamente eso va a ser 0%, ¿no? No va a mejorar. De hecho, todas las rachas, las transiciones que vayan hacia mejora seguro van a tener 0%. No voy a tener información en la cual la máquina estaba descompuesta y al día siguiente apareció en mejor estado, ¿no? Entonces se recaban estos datos históricos, se hacen inspecciones para saber de una semana a otra con qué frecuencia pasa entre un estado y otro. Y después de realizar, les digo nada más tal cual, casos favorables entre casos totales, se llega a esta matriz de probabilidades de transición. Y esa matriz de probabilidades de transición que le estoy diciendo justamente me dice con qué frecuencia paso de un estado a otro. Por ejemplo, me está diciendo que nunca, jamás pasa que del cero vuelva a ir al cero, ¿no? La probabilidad es cero. La probabilidad de pasar del 0 al 1 es del 87,5%. De pasar al estado 2 es del 6,25% y al estado 3 es del 6,25%. Desde el 1, sí es probable que me quede en el mismo estado 1 un 75% de las veces y después esta probabilidad para el deterioro. Desde el estado 2 es un volado si me quedo en el mismo estado 2 o si bajo al estado 3. Y desde el estado 3, como ya les dije, no hay mejora, no te quedas ahí forzosamente. Este es un estado absorbente. Pueden ver que, como tenía sentido, todo el triángulo inferior tiene puros ceros. Quiere decir que la máquina no mejora mágicamente, ¿no? Nunca ha pasado en la estadística que la máquina de repente mejore mágicamente, ¿vale? Entonces, esta de acá es una matriz de probabilidades de transición, matriz de probabilidades de transición de los estados de la condición de la máquina. ¿De acuerdo? Entonces, esta me está diciendo las probabilidades de transitar entre un estado y otro y nada más, ¿vale? ¿Hay alguna duda hasta aquí, hasta la construcción de la tabla y lo que nos dice la tabla? Noten que evidentemente la suma de los renglones es igual a 1, ¿no? Entonces, esta es una matriz estocástica completamente y nos da justo las transiciones markovianas de estados y estados. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Se entiende hasta aquí cómo vamos? Ok, vale. Todo bien. Entonces, va, perfecto. Entonces, nos podemos preguntar nosotros, ¿qué se hace actualmente, no? Em, Vamos con los ingenieros y preguntamos qué decisión se toma actualmente. Y nos dicen, actualmente, así como está la cosa, tenemos la siguiente política. Política actual. La decisión que se toma actualmente para llevar a cabo las cosas es comprar una máquina nueva cuando llegue al 3. Comprar máquina nueva, nueva, si estamos en el estado 3, ¿ok? Entonces, si la máquina llega a estar en el estado 3, que significa que es inoperable y la calidad del producto es inaceptable, entonces en ese momento compra una máquina nueva. Ojo, esta política genera una nueva forma de transición. Al tener nosotros una decisión, al tener una política, se obtiene una nueva matriz de probabilidades de transición. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues justamente va a cambiar cómo es la transición de esto, ¿no? Déjenme mostrarles cómo quedaría la nueva tabla de transiciones.
En ese caso, la tabla de transición de los estados de la máquina que nosotros estamos trabajando tendría que verse justamente así, porque los primeros tres estados no cambia, pero en el último estado, ahora la probabilidad de pasar de 3 al cero va a ser uno. Justamente ese es el cambio que nosotros estamos generando, ¿no? Entonces, aquí este uno, lo que me dice es, si estás en el estado 3 compras una nueva y ahora pasa al estado 2, ¿ok? Y entonces acá tenemos una matriz de probabilidades de transición nueva bajo la política actual. Esta es la matriz de probabilidades de transición con la política actual. Entonces, si las cosas están como están, esas es las transiciones que nosotros tenemos que observar. ¿De acuerdo? Ahora, eso es así como están las cosas. El ingeniero pues, nos está contando qué están haciendo, ¿no? Nos platicó de la política actual, nos platica de la matriz que tienen ahí estimada y lo que seguiría pues sería nosotros revisar los costos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los costos de cada uno de los estados? ¿Cuáles son los costos de todo lo que está pasando? Por cierto, antes de avanzar un poquito, la política que estamos generando actual, por cierto, es una política curiosa porque tengo la decisión de no hacer nada en el estado cero, la decisión de no hacer nada en el estado uno, la decisión de no hacer nada en el estado 3 y la decisión de generar un cambio en el estado 3. Entonces, digamos, mi D sub cero sería nada. La D1 sería también nada, ¿no? Lo mismo para la D2, que es nada, y la D3 es cambiar. Esto que es un conjunto de decisiones genera la política, que es lo que les estaba platicando acá. La política completa se genera por las decisiones en cada uno de los estados que nosotros nos encontremos. ¿De acuerdo? Entonces voy a tener tablas un poquito diferentes, pero bueno, solo para aclarar ese asunto. Entonces ahí están mis políticas dados los estados. Bueno, antes de seguir y diseñar políticas, algo que a mí me interesaría mucho sería los costos. Entonces nos ponemos a trabajar con el ingeniero, a preguntarle, oye, ¿cómo está la cosa? Y nos resume los costos en la siguiente tabla. El asunto es que nos dice cuánto cuesta la compra de la máquina nueva, cuánto cuesta el estar operando a la máquina bajo ciertas malas condiciones. Puede ser más cara, ¿no? Porque estamos esperando que se descomponga. Sí, claro, Mau, justo a eso vamos. Estoy a punto de poner los costos. Y eso es lo que pasaría, que en cada caso depende de cada cosa. Nosotros vamos a analizar si eso pasa o no pasa. Vamos a revisar si es la mejor decisión o no es la mejor decisión. Esa es la decisión que están tomando hasta ahora ellos, pero nosotros vamos a revisar el mantenimiento de la máquina y la calidad del producto. Ahora, después de platicar un poco con las cosas que nos dicen los ingenieros en cada caso, tenemos el resumen de la siguiente tabla. Y entonces voy a partir todo en tres posibles decisiones. La decisión uno es no hacer nada, dejar la máquina y ya está. La decisión 2 es una reparación general, realizar mantenimiento a la máquina. Y la decisión 3 es comprar una máquina nueva. ¿De acuerdo? Entonces, esas son mis tres posibles decisiones. O no hago absolutamente nada, o reparo la máquina, o reemplazo la máquina. ¿En qué lugares puedo tomar esas decisiones? Porque no siempre puedo hacer lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, no puedo mandar a reparar la máquina si está en el estado 3. Eso es algo que me dijo el ingeniero. Me dice el ingeniero, si está en el estado 3, reparar la máquina es inviable. No hay las condiciones para repararla. Y en el estado uno, si tú reparas la máquina, el ingeniero también me dice que vas a volver a estar en el estado uno. Entonces es muy buena la máquina ahí, ¿no? No tiene mucha cosa que reparar, sigue en ese estado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la reparación general, después de hablar con el ingeniero, me dice solo es viable en el estado 2. No puedes reparar ni en el cero, ni en el uno, ni en el 3. No hacer nada es algo que es viable en el estado cero porque la máquina es nueva, en el estado uno porque la máquina opera y en el estado 2 porque otra vez la máquina opera. Pero no puedes no hacer nada en el 3 porque tu máquina es súper importante. Entonces no puedes dejar la máquina sin operar en el estado 3. Es inviable la situación.
Y puedes comprar una máquina nueva cuando tú quieras. Si quieres en el estado uno, en el estado 2 o en el estado 3, compra una máquina nueva y puedes llevar a cabo esto, ¿no? Obviamente solo no lo haces en el estado cero, que es cuando la máquina de hecho es nueva, entonces tampoco la vas a poder comprar nueva si ya tienes una máquina completamente, este, nueva, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí tengo mis estados, mis decisiones em, y mis decisiones y los estados donde son factibles esas diferentes decisiones. Ahora, tengo diferentes costos. Tengo el costo por los defectos que genera la máquina, el costo por el mantenimiento o reemplazo de la máquina y el costo por la pérdida de producción por llevar a cabo el asunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la máquina está en el estado cero, los costos por defecto son cero porque la máquina está perfecta. Si tomo la decisión de no hacer nada en ese estado, el costo por el mantenimiento es cero porque no estoy haciendo nada y no hay pérdida de producción. Por lo tanto, el costo total de realizar todo esto, es decir, no hacer nada en el estado cero, te conlleva un costo total de cero. ¿De acuerdo? Entonces, no hacer nada en el estado cero nos lleva a costo total de cero. Esto y esto nos lleva a cero. Si ahora cambiamos la idea, si estoy no haciendo nada en el estado uno, lo que voy a tener es un costo por defectos de 1000. Estos costos ocurren porque la máquina tiene un deterioro, eh, em, este, esto eso ocurre porque la máquina tiene un deterioro menor, ¿no? Esto ocurre porque la máquina tiene un deterioro ligeramente menor, está en el estado uno, hay hay alguna pequeña falla y produce el producto ligeramente no tan bueno. Pero lo que terminamos teniendo es este costo, ¿no? Digamos, tal vez el 10% del producto sale defectuoso y hay que tirarlo o algo así. Como no estoy haciendo nada, el costo por mantenimiento o reemplazo es cero. Como no estoy haciendo nada, pues el costo por la pérdida de producción es cero y el costo total es la suma de todo esto que es 1000. Si estás en el estado 2 y la máquina es operable, pero el deterioro es mayor, resulta que tienes un costo de 3000. Tal vez ahí pase que el 30% del producto sale defectuoso, ¿no? Y como no vas a hacer nada, pues costo cero y te da un costo total de 3000. Entonces, no hacer nada en el estado 2 te cuesta a la semana 3000. Si reparas en el estado 2 no va a haber defectos porque mandaste la máquina a reparar. El costo por el mantenimiento es de 2000 y la pérdida de producción es de otros 2000. En total pierdes 4000. Por cierto, aquí me gustaría hacer una pequeña nota. Esto es parte de la información de hablando con el ingeniero. Si reparamos Si reparamos la máquina, pasamos del estado 2 al estado uno, forzosamente, ¿ok? Entonces es todo lo que tenemos, de estado 2 al estado uno. El reemplazo pues va hacia cero, ¿no? Entonces no hay costo por defecto porque mandé a reemplazar la máquina cuesta 4000 y perdemos 2000 porque mandé a reemplazar la máquina. Entonces el costo total es de 6000, ¿de acuerdo? Ahí están todos los costos que podríamos tener dependiendo de la decisión que nosotros tomemos y del estado en el que nos encontremos. Entonces, decisión, un estado y un costo final. Y estos son los costos de los que les estaba hablando al principio de esto cuando les decía el costo por la acción y el estado en particular en el que nos encontremos, ¿no? Ok, bueno, entonces ahí está la tabla de costos completa de lo que puede llegar a pasar nosotros y lo que quisiera ver es un poquito también las decisiones que podemos nosotros tomar. Ya con todo lo que les dije, las decisiones factibles, aunque están ahí escritas, pero quisiera tenerlas también en una tabla que me resumiera esas decisiones que nosotros podemos tomar. Entonces, las decisiones que se pueden tomar son estas. Digamos, la decisión uno es no hacer nada y se puede tomar en el estado cero, uno y 2. La reparación, que es la decisión 2 se puede tomar solo en el 2.
Y el reemplazo, que es la decisión número 3, se puede tomar en los estados uno, 2 y 3. Tal vez en el uno sea exagerado porque, pues bueno, si estamos en el estado uno, la máquina está muy bien, ¿para qué tomar esa decisión? ¿No? ¿Para qué reemplazar algo que pues funciona bastante bien? Déjenme poner esta tabla un poco más pequeña porque quisiera además agregar una siguiente tabla que nos lleva a formular varias políticas. Entonces, el formulamiento de las políticas es la combinación de decisiones según el lugar en donde estemos. Entonces, aquí obviamente tengo que asignar qué decisión tomo en cada uno de los estados. Por ejemplo, tal vez tome la decisión de no hacer nada en el cero, pero si estoy en el 2 voy a reemplazar y si estoy en el 3 voy a comprar una nueva. Esa es una política. La política actual me dice que el no hacer nada va a estar asociado al uno, 2 y al cero, uno y 2 y el 3 va a estar asociado al estado 3. De hecho, no hay reparación en la política actual. En la política actual ni siquiera se está manejando la posibilidad de una reparación. Entonces, esa es la política, pero yo puedo poner otras varias políticas y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, esto nos lleva a diseñar varias políticas que son las que ven aquí a continuación. Entonces, las políticas que yo decido son las siguientes. Le voy a llamar política A, política B, política C y política D. La A es la actual. No hacer nada en cero, no hacer nada en uno, no hacer nada en dos y reemplazar en el estado 3. Pero voy a meter una política nueva, reemplazo en 3 y reparación en 2. Y eso es uno en cero, uno en uno, 2 en 2 y 3 en 3. Entonces, la decisión que estoy tomando en cada estado aquí tiene sus respectivos valores, ¿vale? La política completa es el conjunto. Por ejemplo, una política muy exagerada es la política de reemplazar en los estados uno, 2 y 3. Entonces, en cero no haces nada y en uno, 2 y 3 tomas la decisión número 3, ¿vale? Hay más políticas que se pueden llevar a cabo. Hay más políticas, pero solo veremos esta. Pero veremos solo estas. ¿Ok? O sea, si se dan cuenta, pueden combinar un poquito mejor que estas solo cuatro políticas las cosas, pero bueno, el asunto es que yo solo quiero trabajar con estas porque tampoco quiero hacer muy exhaustivo el hecho de estar trabajando con un montón de políticas. ¿Qué es lo que hago después de eso? Justo después de eso, voy a calcular las probabilidades de transición que genera cada una de las políticas de las decisiones que yo estoy tomando. Entonces, recuerden lo que pasó al principio, ¿no? Al principio de todo esto, yo tengo una matriz de probabilidades de transición que es esta, la histórica, la de los datos, y con esa matriz obtengo al aplicar la política actual una matriz de transiciones nuevas. Entonces, una política en particular me hace cambios en la matriz de probabilidades de transición. Tengo la política, la histórica, que esta es la matriz de probabilidades de transición, y al aplicarle, la política A, cambia esto, porque la transición ya se forza a hacer esto de acá. Por lo que nosotros con estas cuatro políticas que estoy decidiendo aquí, podría tener justamente cuatro matrices de probabilidades de transición. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo hasta acá, esto genera cuatro matrices de probabilidades de transición. Y esas cuatro matrices de probabilidades de transición son justamente las que les estoy poniendo acá. ¿Ok? Por ejemplo, la primer matriz es la de la política actual. Si se dan cuenta, es la que les había puesto hace rato, ¿no? Entonces, en esta política tenemos la misma matriz aquí en estos tres estados y luego pasar del 3 al uno. En la política extrema, en la D, la que está hasta acá, en los estados uno, 2 y 3 voy a reemplazar. Entonces me voy para acá, desecho toda la información que está acá y simplemente reemplazo, ¿no? Por ejemplo, en la B, en la que tengo una reparación, en el estado 2 hago una reparación y me voy a dar al uno. Entonces, y en el 3 voy a dar al estado cero. Y desde el uno pues tengo aleatoria las probabilidades porque no estoy haciendo nada. Entonces, si no hago nada en alguno de los casos, por ejemplo, en el uno y en el cero, no hacer nada, me lleva a tener la aleatoriedad de la estadística que yo estaba trabajando. Pero si ya tengo una política de lo que estoy haciendo, por ejemplo, reemplazar la máquina desde el 2 y desde el 3, esto me va a llevar al estado cero con probabilidad uno.
Entonces, cada política genera consigo una, em, como si, como si nosotros cambiáramos la matriz de probabilidades de transición en cada caso, ¿no? Entonces, tener políticas diferentes, pues me genera esto que tenemos acá, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a sacar el costo a largo plazo? El costo a largo plazo para evaluar cada política. Lo que nosotros hacemos es sacar la esperanza del costo, dependiendo de cada política, ¿no? El costo total a largo plazo. Y simplemente lo que voy a hacer es calcular, digamos, el costo de estar en el estado I, dado que se tomó la acción K, multiplicado por la probabilidad de estar en ese estado dado, digamos, la política académica que estamos tomando, ¿no? Y esto sumarlo sobre el montón de decisiones que nosotros podemos tomar. Esencialmente es eso, solamente saca la estacionaria y calcula los costos promedios de lo que nosotros podemos, volver a hacer. Entonces, para no hacer esto tan largo, voy a poner ya directamente los últimos dos resultados que tenemos acá. Entonces, voy a poner ya estas dos tablas finales y ahorita las explico. Entonces, aquí está esta cosa y vamos a hacer esto un poco más grande. Ahí está. Entonces, se resumen los costos en la siguiente tabla. Gracias a los dos, gracias. Se resumen los costos en la siguiente tabla. El estado cero, tomar la decisión uno, genera un costo cero. No se va a tomar en el estado 2 ni en el estado 3. No, en el estado uno tomar la decisión uno genera un costo de 1000 y bueno, aquí están todas estas, ¿no? Está estado y decisión, todos los costos que tienen. Este es un resumen de lo que nosotros tenemos hasta acá arriba, ¿no? Estos 0, 1000, 3000, 4000, 6000, lo estoy poniendo en una tabla de esta forma. Y calculamos para cada política la estacionaria. Entonces voy a calcular la distribución estacionaria de cada una de las políticas en las matrices que tienen acá. Entonces, para esta matriz calculo su distribución estacionaria y a esta le llamo pi de la política A. Y de esta de acá calculo su distribución estacionaria y va a ser la pi de la política C y así para las cuatro. En cada caso, una vez calculada esa pi, lo que tengo es esta y esta estacionaria, ¿no? Cuatro distribuciones estacionarias dependiendo la política. Y con cada distribución estacionaria calculo el costo. Entonces, con esto le calculo la probabilidad de ese costo. Con esto le calculo bueno, más bien, esta sería la probabilidad multiplicado por el costo, probabilidad por costo, probabilidad por costo, probabilidad por costo. En cada caso lo sumo, saco la esperanza del costo y lo que me queda es a largo plazo, en promedio, qué costo tengo cada semana. ¿De acuerdo? Entonces, cada semana nosotros vamos a tener un cierto nivel de costo por tomar esa política. Entonces, la política A me genera un promedio de costo de 1923 pesos semanales. La política C me genera un costo de 1727 pesos semanales. En promedio, cada semana esto es lo que me va a costar. En general, pues yo voy a tener semanas en donde pues pague más, pague menos, pero en promedio cada semana me va a estar costando esto. La política D tiene mucho sentido que me cobre 3000 al final porque prácticamente cada semana lo cambio o no lo cambio, ¿no? Y pues esencialmente por eso es el costo tan elevado y tan cerrado de esta de acá, porque cada semana estoy decidiendo si cambiar o no cambiar esto. Resulta ser que al momento de cambiar, al momento de calcular correctamente estas estacionarias, la política B es la que tiene el costo menor, 1666 pesos semanales. Entonces, esta política me da el costo menor diciendo lo que tú tienes que hacer es reemplazar en el estado 3 y dar mantenimiento en el 2. En los otros dos estados no realices ninguna otra acción.
Y con eso podemos obtener una política óptima. Con eso yo puedo tener en números bastante claros, cuánto me estoy ahorrando a la semana. Obviamente esto pues se puede extrapolar a fábricas grandes y tal vez sea del orden de millones de pesos esto, entonces sean 1.600 millones de pesos lo que está costando esto a la semana versus que cueste 1.900 millones de pesos, ¿no? Entonces créanme que ahorrar unos 200 millones de pesos semanales a una fábrica va a hacer muy felices a mucha gente. Y esto es algo no trivial, ¿no? O sea, obviamente si ustedes lo analizaban un rato y decían, no, pues yo creo que esta política es la mejor, seguramente sí llegaban a algo así, pero si tuvieran más estados, ¿no? O sea, si la máquina tuviera 10 estados diferentes, de que está operable, muy bien operable, con ligeras fallas, fallas medianas, fallas grandes e inoperable, no lo sé, 10 estados, una tabla de costos mucho más grande, todo eso lo va a hacer la computadora, ustedes lo van a meter a la máquina, no van a calcular la estacionaria a mano, ni la esperanza a mano incluso, o sea, solo es vector multiplicado por vector y un valor esperado. Pero lo que trato de decirles es que no es nada trivial el, que no es nada trivial el sacar estos valores esperados, ¿no? Entonces, bueno, sepan que pues es un resultado bastante pesado poder decir cuál es la política de costo mínimo. Entonces, pues bueno, eso es todo por hoy, chicos. Solo les quería dar este pequeño ejemplo de cómo la estacionaria puede resolver problemas un poquito insospechados. Y sí lo hace. Esto es teoría de decisiones marcovianas. Obviamente no es parte de nuestro temario, pero me gustó la idea de incluir algún detalle extra para que vieran algunas aplicaciones, ¿vale? Bueno, nos vemos mañana a la misma hora, todo igual mañana, espero ya tener una respuesta de más o menos cuándo decidiremos hacer el examen y pues ahí lo charlamos, ¿vale? Bueno, que tengan un excelente martes, chicos, nos vemos pronto. Hasta luego. Nos vemos, Muchas profe, gracias, profesor, gracias. igual. Gracias. Gracias. Gracias, Hasta luego. profe. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profe.